a ir haciendo un resumen de cada tema y yo les voy a ir preguntando. Entonces, la idea es que ustedes participen y respondan qué entienden de cada proceso. Entonces, denme un segundo, yo busco la presentación. Un segundo. Y lo otro es que al final, no lo tengo todavía terminado, pero la idea es que en el transcurso de la mañana les voy a dejar un cuestionario para estos días que van a estar en casa, pues llevamos varios días en casa, pero digamos que van a tener quizás un poquito de más tiempo. Y ese cuestionario es para que lo resuelvan, va a ser por la misma plataforma de Forum, y tómenlo más como un cuestionario de repaso, tanto para este tema como para el anterior, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver. Sí, profe, Isabel. Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso general de lo que fue la unidad 2. Y la unidad 2 tuvo los temas de ácidos nucleicos, recordemos que son dos tipos, del proceso de replicación, transcripción y traducción. Entonces, en la parte de ácidos nucleicos ya todos sabemos que hay dos tipos de ácidos nucleicos, ¿sí? Que es el ácido ribonucleico, que es el ARN, y el ácido desoxirribonucleico. Y como vimos ayer, tienen funciones diferentes. Por ejemplo, el ARN se encarga de la expresión de la información genética mediante los procesos que incluyen la síntesis de proteína. ¿Y cuáles son esos procesos? Lo que es la transcripción y la traducción. Y tenemos el ADN o ácido desoxirribonucleico, que se encarga de almacenar la información genética de todas las células y además transmitirlas de generación en generación. Ahora, ¿quién puede decirme cuáles son las diferencias y también las similitudes entre estas dos moléculas de ácidos nucleicos? Hola. Pero lo que estamos buscando. Bueno, profe, una diferencia es que en los ácidos ribonucleicos tienen grupos hidroxilo y en los ácidos desoxirribonucleicos no tiene grupo hidroxilo, solo tiene grupo hidrógeno. ¿En qué? No, solo tiene dos, ¿no? Y en el otro tiene tres. Muy bien. Entonces, fíjense en la diapositiva, por favor. Yo, cuando hablo de ribosa o de desoxirribosa, ¿a qué me estoy refiriendo? A las azúcares. Muy bien, a las azúcares que conforman ¿qué? La pentosa. Sí, pero esto es un azúcar tipo pentosa, porque Sí. tiene 5 carbonos, pero están formando parte de los nucleótidos, ¿sí? Entonces, fíjense
¿Qué es un grupo hidroxilo, por ejemplo, en esta figura? ¿Cuál sería? El OH. Muy bien, el OH. Y si vamos al azúcar de la desoxirribosa, ¿tiene OHs? Sí. Solo Sí. dos. Exacto, solo dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Ah, Es que pues en que el en el carbono 3, uno le falta OH y el otro tiene OH, o tiene oxígeno. sería en el carbono 2. En el carbono 2. Muy bien, entonces sería carbono 1, 2 y 3. Aquí hay dos OHs, pero en la desoxirribosa el carbono 2 no tiene un oxígeno. Entonces me va a quedar solo el hidrógeno. ¿Listo? Esa es la principal diferencia. Pero muy bien, una diferencia es el tipo de azúcar que compone sus nucleótidos. En el ARN va a ser la ribosa y en el ADN va a ser la desoxirribosa. ¿Qué más? Profe, también sería que en el ADN encontramos la timina y en Muy el bien, ARN el uracilo. sí, esa es una diferencia. Una vez que ambos están compuestos por nucleótidos, ¿no, profe? Pues la Eso sería diferencia. una Como, diferencia, una similitud. pues como dijo la compañera, esa es una similitud. La única diferencia es que uno tiene el ADN tiene timina y el ARN uracilo. Muy bien. ¿Qué otra diferencia podemos ver? La cadena sencilla y doble, ¿no? Exacto. En el ARN yo tengo cadenas sencillas y el ADN está compuesto de cadenas dobles. ¿Y por medio de qué enlace o tipo de enlace se unen los nucleótidos que conforman estas cadenas? ¿Covalentes? No. Sí, es un tipo de enlace covalente, pero tiene un nombre Es un específico. enlace fosfodiéster. Enlaces fosfodiéster. Exacto, enlaces fosfodiéster, ¿sí? Que es los que se van uniendo. Bueno, no copié esa figurita justo, pero en las diapositivas de ácidos nucleicos se muestra entre qué grupos de cada carbono se unen y que eso es lo que le da la dirección de 5' a 3', ¿recuerdan? Ahora, en la molécula de ADN, los nucleótidos complementarios entre estas, ¿por medio de qué se unen? Acá, acá, acá. Por puentes de hidrógeno, ¿no, profe? Muy bien, exacto. Entonces, entre las hebras, entre los nucleótidos complementarios de una hebra y su otra hebra, se van a unir por puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son, si pensamos solo en la molécula de ADN, qué nucleótido se aparea con qué otro nucleótido? Por ejemplo, adenina se une con Guanina. Timina. No, timina. timina. Eso, adenina con timina. Y entonces guanina con citosina. Citosina. Entre estos enlaces, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, ¿cuántos puentes de hidrógeno forman el enlace entre adenina y timina? Dos. Dos, muy bien. ¿Y entre guanina y citosina? Tres. Tres. Listo. Eso es como lo básico que nosotros tenemos que siempre tener muy claro en cuanto a estas moléculas. Ahora, ¿por qué dicen que el ADN, sus hebras son antiparalelas? Porque una va de 3' a 5' y la otra de 5' a 3'. Muy bien, listo. Eso es como lo más importante que tienen que tener de estas moléculas. Profe, la hebra que se codifica es la 3' a 5', ¿cierto? ¿Cómo? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante, para que no empecemos a mezclarnos. Pero entonces, si pensamos ahora únicamente en lo que es la molécula de ADN y vamos a pensar en lo que son células eucariotas, nosotros hablamos que en el ADN tenemos regiones llamadas genes. ¿Quién me puede decir qué es un gen? Un gen Uh-huh. es el lugar donde se encuentra la información genética, ¿no? ¿O qué está conformado? ¿A qué se refiere? Sí, lo que me comentaste. Entonces es como la unidad mínima, digamos, de Es la información que misma está unidad donde se en el ADN. encuentra la información. ¿Cómo?
Es la mínima unidad donde se encuentra la información genética de... Ay, pero ahí se me olvidó esa parte. Pues de una célula. Bueno, esto. Entonces, sí, es la unidad mínima de información genética dentro del ADN. Y resulta que en células eucariotas, en el ADN, los genes tienen regiones exónicas y regiones intrónicas. ¿Qué es cada una? ¿O cómo se les conoce? Profe, el que madura ahí el ADN es el introno, es el exón. El que madura es el ARN después de que copió el O sea, ADN. que Pero eso sea- ya lo vamos a ver. Eso ya lo vamos a ver. Pero, ¿qué es un intrón y qué es un exón? Por ahí está en una diapositiva de la clase. Un introno es la región del ADN que forma parte de la transcripción primaria del ARN, profe. No. O Entonces, sea, que la dime. diferencia con el exón es que son eliminados para poder, cuando ya han sido transcritos, ¿no? Sí, los intrones se eliminan en el proceso de maduración del ARN. Pero lo que yo quiero que les quede claro es que los exones son, por lo tanto, como se quedan en el ARN, son conocidos como las regiones codificantes, ¿sí? Mientras que los intrones son regiones no codificantes. El introno es el que sale, es como que El lo intrón corta. es el que sale, exacto. Entonces acuérdense, si no codifica, pues lo voy a sacar. Mientras que los exones, que son regiones codificantes, se van a quedar porque tienen información sobre la proteína X que está necesitando la célula. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Y ojo, esto es en células eucariotas. Recuerden que en las procariotas tienen ADN más pequeñitos, entonces digamos que tienen estas regiones no codificantes, no las tienen. Igual, yo les hablo en estos términos porque es lo que ustedes, si van a ir a un libro, van a encontrar. Pero hace 5 años para acá, un poquito más, se sabe ya con estudios genómicos en los que se puede mirar todo el genoma de las especies, que estas regiones intrónicas no es que no tengan información. Ellos cumplen, al parecer, una función regulatoria para este proceso de la formación de proteínas, pero eso todavía no está muy claro. En mi época, cuando estudié biología, decían incluso que los intrones eran regiones basura, cosa que hoy no me atrevo ni a mencionar porque digamos que la célula es un organelo tan eficiente que no puede darse el lujo de tener regiones entre comillas basura, ¿sí? Entonces alguna función tiene y se está descubriendo que tienen como una función regulatoria. Pero bueno, se los menciono porque quizás eso vayan a encontrar en libros que fueron escritos hace 15 años atrás. Ahora, el ADN, ya sabemos todos que se condensa para formar los cromosomas. ¿Y qué proteínas están implicadas en ese proceso de condensación? ¿Qué proteínas qué, profe? ¿Cómo la pregunta? Están implicadas en este proceso de condensación del ADN. Eso lo vimos en ciclo celular, un pedacito, y se los volví a mencionar acá. ¿Las histonas? Ajá, exacto, las histonas, ¿sí? Son las que Entonces, apoyan. las histonas son proteínas que sirven como base para que el ADN se enrolle sobre estas proteínas y formen lo que nosotros habíamos visto que era un nucleosoma. Y a medida que se van formando, como se ven acá, se van formando los cromosomas, la cromátide que están los cromosomas. ¿Sí? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues obviamente en el núcleo, eso ya todos lo sabemos. Ahora, ¿qué es el genoma? Si yo les digo, díganme
Definición de genoma. Son prácticamente todos los genes de un organismo. Muy bien, exacto. Es los genes que encontramos en un organismo. Y acá los vemos dentro de un cariotipo, ¿sí? Porque en los cromosomas están nuestros genes, ¿sí? Entonces, el genoma sería todo el conjunto de genes de un organismo que cada uno de esos genes van a estar en una posición específica del cromosoma. Ahora, ¿será que el genoma de todas las especies es igual en tamaño? Creo que no, profe. Eso depende también, ¿no? Todas tienen diferentes tamaños. Bueno, tienen diferentes tamaños. Sí. Muy bien, lo veíamos con esta gráfica en el video. ¿Recuerdan? Obviamente, si yo les dijera, bueno, ¿quién va a tener un genoma más grande? ¿Una bacteria o un ratón? Un ratón. Un Más ratón. grande. Ajá. Ya todos sabemos que el ADN en las células procariotas es más pequeño que el de las células eucariotas. Entonces ya, digamos, con esa información que tenemos de la unidad pasada, ya sabemos que pues el ratón va a tener un genoma mayor. Pero fíjense que hay una gran diversidad, incluso en eucariotas, en tamaños, ¿sí? Puedo tener algunas especies con tamaños de genoma gigantescos, muy grandes, casi que el doble de lo que hay en el humano, o incluso algunos con tamaños pequeños. Y en plantas, ni les cuento la diversidad de genomas que hay, son supremamente complejas. Pero entonces es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Dependiendo de las especies, pues su genoma va a ser más grande o más pequeño. Ahora, ¿cuál es el origen de la molécula de ARN? ¿De dónde proviene una molécula de ARN? Del ADN. Exacto. De algún fragmento de un gen que está en el ADN que tiene la información para formar la molécula de ARN. ¿Sí? Ahora, yo les había comentado que habían 3 tipos principales de ARN en las células. No quiere decir que son los únicos, hay otros, pero digamos que estos son unos de los más importantes. ¿Cuál sería la función de cada uno de estos? Por ejemplo, el ARN mensajero tiene como función Transportar el fragmento de ADN, ¿no? transportar el fragmento o transportar qué? Transportar los nucleótidos. Más o menos. O sea, él trae la hebra codificante, la hebra que se va a copiar, y él empieza a traer los Los lleva a nucleótidos. los ribosomas, Los a los orgánulos. Bueno, yo soy Es donde, medio... o sea, lleva a los ribosomas, donde se realiza la traducción o la síntesis de proteínas. Yo soy medio hinchapelotas con esto porque yo quiero que, digamos, ¿cómo les explico? Fíjense que dependiendo de las palabras que uno use cuando da una respuesta, puede o no dejar el mensaje claro de lo que quiere comunicar. Entonces, si ustedes miran literalmente cómo respondieron, si yo les dije, ¿cuál es la función del ARN mensajero? ¿Llevar los nucleótidos al ribosoma? Yo les diría no. Tan calientes, pero esa no, así como lo dijeron, no sería la respuesta. Porque ellos también copian la información y luego la llevan a los ribosomas. Esa es. Ellos copian la información que está en la molécula de ADN y esa información copiada y transcrita de ARN mensajero es la que van a llevar a los ribosomas. No es que llevan lo del ADN a los ribosomas, no, ellas lo copian, ¿sí? Luego, por ejemplo, ARN de transferencia o ARN ribosómico, ¿qué función tienen?
Por ejemplo, ya hablamos de los ribosomas, entonces el ARN ribosómico, ¿dónde lo encontramos? El En la- ribosoma, ¿no? En los Están unidos ribosomas. ¿Y están asociados a qué para formar los a ribosomas? proteínas. A proteínas ribosómicas, ¿sí? ¿Y qué hace el ribosoma? Síntesis de proteínas. ¿Y trabaja solo o junto con quién? Con el ARN de transferencia, creo. ¿Y ahí qué función tiene el ARN de transferencia en ese Trae los proceso? anticodones para sintetizar un aminoácido. Exacto, entonces él lee los codones ¿de quién? Del ARN mensajero De la y lo ARN. traduce a aminoácido. ¿Dónde lleva el ARN de transferencia los aminoácidos? ¿En su estructura en qué parte? En parte de abajo, ¿no? Creo. ¿Qué es el anticodón? El anticodón es esto. Bueno, es la respuesta. Es el que se aparea con el codón, con el. Es una. Exacto. Tres El- nucleótidos. Es el que me reconoce el codón y donde tengo, y de acuerdo a cada codón voy a tener un aminoácido, ¿cierto? ¿Y dónde está ubicado los aminoácidos en el ARN de transferencia? En la puntica ya, en el extremo 3, creo. En el extremo 3'. Entonces, tiene un anticodón asociado a un aminoácido que va a reconocer un codón específico para X aminoácido. ¿Y será que solo existe un ARN de transferencia? No, hay varios, pero igual una ARN de transferencia puede transportar varios anticodones pues de su misma clase, creo. Varios aminoácidos, muy bien. Hay varios ARN de transferencia, ¿sí? Hay algunos específicos para metionina o pueden haber algunos ARN de transferencia que además de transportar, no sé, estoy dando como ejemplo, pero no estoy segura que sea así. Además de transportar el aminoácido de leucina, también transporta el aminoácido de glicina, ¿sí? O sea, profe, en general, esa parte es lo que yo le iba a preguntar. O sea, él puede transportar, por lo menos, él trae sus anticodones CGU, suponiéndolo. Sí, Y el otro, y el que está abajo, bueno, es esto, el complementario. bueno, el complementario. ¿Él vuelve a traer la misma secuencia o él puede traer otro? Porque dice que son reutilizables. Exacto. Yo tengo algunos ARN de transferencia. Ellos se van a ir porque ven que son liberados y ellos pueden ir, adquirir otro aminoácido y volver a traerlo. ¿Sí? Recuerden que yo los estoy liberando. Eso O ya lo sea, vamos a ver ¿una ahorita. ARN de transferencia puede codificar diferentes aminoácidos? Sí. Eso no, sí, Puedo tener aminoácidos que pueden estar asociados a, puedo tener, perdón, ARN de transferencias asociados a varios aminoácidos o también hay ARN de transferencia específicos para un único aminoácido. Tengo varios. ¿Sí? Profe, qué pena, el ARN ribosómico, es que no entendí bien cuál es la función. El ARN ribosómico tiene como función conformar el ribosoma junto con proteínas ribosomales para poder reconocer el ARN mensajero y para, en conjunto con el ARN de transferencia, poder ir leyendo ese ARN mensajero y asociándolo a proteínas. Pero digamos que él no tiene la función él solito, él se tiene que asociar con las proteínas ribosómicas para poder ser como el soporte y la base para que el proceso de traducción se dé. Gracias, profe. Bueno, ahora, ya tenemos lo básico de lo que son los ácidos nucleicos. Ya sabemos que hay varios procesos y hablamos de tres, ¿sí? Lo que es la replicación del ADN, transcripción y traducción. Pensemos en la replicación de ADN. ¿Esta dónde y cuándo ocurre? ocurre en el núcleo, ¿cierto, profe? Muy bien, ocurre en el Con ayuda del núcleo. ciclo celular. ¿Cómo? Con ayuda del ciclo celular. ¿Con ayuda o cómo se diría? Durante la fase del Bueno, de ciclo la mano. celular. Ocurre durante la fase del ciclo celular. Muy bien, entonces ocurre en el núcleo y
ocurre durante la fase S del ciclo celular, que es la fase que ocurre, ¿qué? Pues síntesis del ADN, ¿sí? Donde se está copiando. Señora. Y lo que son los procesos de transcripción y traducción, ¿qué proceso abarca? Ah, no, ¿qué proceso abarca? Bueno, esta era la pregunta. La síntesis de traducción tiene dos procesos, ¿cierto? Que es la transcripción y la traducción. ¿Y esta cuándo ocurre? La transcripción ocurre cuando ya... Ocurre también ahí en el núcleo para poder salir, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Y entonces la traducción ocurre dónde? En los ribosomas, ¿Y dónde están los ribosomas? para el núcleo. Ajá, listo. Entonces en el citoplasma. ¿Y será que esta es como la replicación que solo durante X fase ocurre? ¿O yo constantemente mis células están en proceso de transcripción y traducción? Constantemente, creo. Muy bien. Constantemente mis células están trabajando en procesos de transcripción y de traducción, porque recordemos que en la célula es tan compleja que constantemente se le está pidiendo que active o desactive genes o que produzca X gen para mandar una señal a otra célula, o bueno, hay infinidad de procesos que la célula tiene que estar constantemente haciendo y para eso necesita copiar esos genes y expresarlos. ¿Hay alguien que habló? Bueno, es que escuché a alguien por allá. Y hay algunos que tienen el micrófono súper bajito. Ahora, yo les comentaba que la replicación era un proceso semi-conservativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me puede explicar? Que a partir de una madre se generan dos hijas. Exacto, pero entonces miren la figura. Si yo tengo aquí mi ADN, tengo dos hebras, ¿cómo se da el proceso de replicación? ¿Se da en ambas hebras? ¿Se da solo en una hebra? En ambas. En ambas. Entonces, fíjense que si dicen que es un proceso semiconservativo, es porque yo tengo dos hebras, una y la segunda. A partir de estas hebras que están en la célula madre, ¿sí? Se va a generar una célula nueva, una hebra nueva. Entonces yo voy a tener mi hebra antigua más una nueva. Y a eso se le llama semiconservativo. Porque tiene una hebra de ADN antigua o vieja y va a quedar con una hebra nueva. Ahora, vamos a ir por los pasos de lo que es la replicación del ADN. Entonces, por ejemplo, ¿cómo inicia el proceso de replicación de ADN? La polimerasa desenreda las hebras, ¿no? Y la helicasa rompe los puentes de hidrógeno. ¿La polimerasa? La polimerasa creo que es la que... A ver si algún compañero puede ayudar. Ah, pero primero tiene que colocar un punto de inicio, ¿no? El topoisomerasa. ¿Qué son los ORI? No, el topoisomerasa desenreda la Los ORI es el molécula de punto de la inicio, el origen de replicación. Exacto. Primero se identifican los orígenes de replicación que se conocen como ORI. Listo. Y son como unas secuencias específicas que indican que ahí se puede comenzar el proceso de replicación. Si pensamos en células eucariotas, ¿solo hay un ORI en toda la molécula de ADN o tengo varios? Muchos. Tiene varios porque de igual manera el proceso se va haciendo varias veces para que vaya siendo más rápido. Exacto, yo tengo en todo lo que es la molécula de ADN hay muchos puntos de
orígenes de replicación, porque es tan grande que para que sea efectiva y se pueda dar a tiempo, pues necesito empezar a copiar en múltiples partes de la molécula. Ahora, esos puntos de replicación, listo, están identificados. ¿Y qué enzima desenrolla el ADN? Es la polimerasa. ¿Cómo? Ya lo había comentado alguien. ¿La polimerasa? No. Carol. No, la topoisomerasa. Exacto, la topoisomerasa. Sí, entonces ella va a desenrollar el ADN. ¿Y qué hace la licasa? Rompe los puentes. Romper los puentes de hidrógeno. Exacto. Y por ejemplo, las proteínas de unión a cadena sencilla, ¿qué función tienen? Ponen recta la hélice. Pone recta la hélice, ¿sí? Para que no se vuelva a enrollar. Entonces, estas son como las proteínas que empiezan a jugar un papel en el proceso de replicación. Entonces, se reconoce los orígenes de replicación, la topoisomerasa junto con la licasa permiten que se dé la apertura de la hebra y las proteínas de unión a cadena sencilla se ubican alrededor de esas hebras para evitar que se vuelvan a enrollar. Y fíjense que yo les menciono acá que hay dos horquillas, ¿sí? Acá hay una horquilla que sería esta parte de la burbuja de replicación y tenemos una segunda horquilla. Acá en la gráfica no se ve, pero aquí puedo tener una topoisomerasa actuando en dirección, junto con la licasa, en dirección hacia la izquierda, y en esta otra horquilla yo también puedo tener una topoisomerasa que está actuando en esta dirección, hacia la derecha, para que sea efectivo. Ahora, ¿quién me puede explicar el segundo paso? Yo ya tengo abiertas mis dos hebras de ADN, está fusionando bien la helicasa y la topoisomerasa, me están abriendo, y a medida que se va dando ese proceso donde las hebras son separadas y se empieza a ampliar, digamos, la separación entre estas hebras, ¿qué va ocurriendo? ¿Qué enzimas juegan papel importante? ¿Qué ocurre? Fíjense bien en la gráfica y si alguien se anima a explicarla. Profe, ¿ya entraría el cebador? ¿Cómo? Ahí ya entraría el cebador. Exacto. ¿Y qué función tiene el cebador? Permite que la polimerasa reconozca dónde unirse. Muy bien. Y tratemos de darle siempre los nombres completos. Es ARN cebador. Eso es muy importante porque ya vamos a ver en un pasito más adelante qué pasa con ese ARN cebador. La primasa es una enzima que la mencionan ahí medio en los libros. ¿Qué función tiene? La primasa es la que añade un fragmento. ¿Sintetizar? ¿No? ¿Sintetizar qué? ¿El ARN cebador? Muy bien, es como la que da origen a ese ARN cebador, lo sintetiza y permite que se ubique. Pasa de RNA a ADN, ¿no? Sí. Más adelante, por eso no nos confundamos. Acá estamos en la segunda etapa, que es cuando se empieza a copiar esa molécula de ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué más ocurre? Ya sabemos que tenemos unas moléculas que es ARN cebador, que se van a situar en una determinada parte de cada cadena y que le va a servir como soporte para que qué enzima copie los nucleótidos. ¿Cómo se llama esa enzima? ADN polimerasa 3. ADN polimerasa. Listo, entonces el ADN polimerasa 3 es la que va a encontrar el ARN cebador y va a empezar a poner los nucleótidos. ¿Y en qué dirección trabaja el ADN polimerasa 3? De 3' a 5'. No, de 5' a 3'. Exacto, ojo ahí. El ADN polimerasa 3 trabaja en dirección de 5' a 3'. Ah, esa la era discontinua. Ella va a ir de 5 a 3. De 5 a 3, de 5 a 3.
Entonces, ¿en qué tipo de cadena? Ya les dije que hay unos términos que se llaman cadena continua y cadena discontinua. Ojo ahí que algunos libros pueden encontrar, por ejemplo, la cadena continua la pueden llamar como cadena líder y a la cadena discontinua la llaman también como cadena rezagada. Se los menciono por si leen un libro y después como que les cambian los términos. Pero, ¿por qué se dice que tengo una cadena continua y por qué se dice que tengo una cadena discontinua? Porque la continua es la que trabaja de 5' a 3' y la discontinua pues es la que va al revés. Es donde la ADN polimerasa no va a poder trabajar, sino por fragmentos, a medida que se vaya abriendo esta hélice, ¿sí? Imaginen, tengo mi hebra, que es mi cadena continua. Fíjense en la dirección que tiene acá. Esta va a ir de 3 a 5. Y como la ADN polimerasa trabaja de 5 a 3, pues ¿cuál es su extremo? Si este es 3, el extremo 5 va a ser acá. Entonces ella va a poder continuar y trabajar de manera continua. A medida que se va abriendo esta hélice, como ella va en su dirección de 5 a 3, no tiene problema. Sí, ella va colocando los nucleótidos. Pero acá no es lo mismo, porque acá, en este caso, si esta hebra de ADN va de 5 a 3, la posición 5' de la ADN polimerasa sería en este sentido, de 5 a 3, desde este punto a la derecha. Entonces, a medida que se va abriendo esta hélice, ella va a encontrar un cebador y copia hasta acá. Se abrió otro poquito, otro cebador y copio lo que me faltó. Y así a medida que se va abriendo, pongo otro cebador y copio. ¿Sí? ¿Esto les queda claro? Profe, o sea, la cadena continua es la que va de 3 a 5. Sí, ¿no? Sí, en el que a mí me parece que es más fácil para que no se enreden, que si ustedes ven una hebra acá y si este es 3', su hebra complementaria va a ser 5, obviamente, ¿sí? Entonces, si yo veo que en esta dirección es que se está abriendo la hebra de ADN, pues ella va a poder ir de manera continua. Acá no, porque para que vaya de manera continua tiene que ser que la hebra se esté abriendo hacia la derecha. Entonces, simplemente tengan muy claro que la ADN polimerasa 3 trabaja de 5 a 3. Entonces, depende en qué dirección se está abriendo la horquilla de replicación, va a poder esta trabajar de manera continua. Veámoslo acá. Acá, en mi hebra continua, yo ya sé que yo puedo trabajar normal. En la hebra discontinua voy a trabajar por pedacitos a medida que se va abriendo ese bucle o mis dos hebras. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? ¿Y en qué cadena ocurren? Son los pedacitos que se van formando la hebra rezagada, ¿no? Eso, de la hebra rezagada o discontinua. Sí. ¿Pero los pedacitos de qué? De nucleótidos. De nucleótidos de ADN. Partes cortas de ADN que están recién sintetizados. Sí, los fragmentitos de ADN que se acaban de sintetizar en esa hebra discontinua. Cuando yo ya tengo esto, ¿qué tiene que ocurrir para yo poder tener una copia fiel del ADN de esa hebra? Se debe unir, ¿no? Se deben unir los fragmentos. Pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que limpiarse, entre comillas, o sea, como quedan unas partes del ARN que es el que ayuda ahí porque, o sea, como está al contrario, entonces necesita la ayuda de... Se me olvidó el nombre. Ahí no sería que se arregla los posibles errores de unión, o eso es después. Entonces, ojo acá, yo tengo todo esto y yo tengo, recuerden que siempre se usa ARN cebador y es, como su nombre lo dice, eso es ARN. Eso sí, entonces ese ARN debe, como quedan unas partes, entonces ahí la polimerasa 1
sustituye el ARN por el ADN para que pues no queden partes de ARN. Exacto, sí, yo necesito tener 2 hebras complementarias solo de ADN. Entonces yo aquí tengo fragmentos de ARN cebador que debo retirar y eso lo va a hacer la ADN polimerasa 1 y lo va a reemplazar pues por ADN. Pero resulta que cuando se reemplaza quedan unas brechas entre esos fragmentos y que enzima cierra esas brechas. ¿El ADN polimerasa 2? No, ADN No. ligasa. Profe, El La ligasa, ligasa. ADN las ligasa. ligasas. La ligasa. Entonces la ligasa va a agarrar estos 2 fragmentitos de ADN y los va a unir, ¿sí? Para que quede continuo, sin ningún tipo de brecha o hueco entre las cadenas de nucleótidos de ADN que se formaron. Entonces, al final de la replicación, pues yo voy a tener 2 moléculas de ADN, en la cual voy a tener una molécula de ADN vieja o de la madre, de la original, y una que fue la copia, ¿sí? Ahora, recordemos que pueden ocurrir errores en este proceso de replicación de ADN. Entonces, esos errores, como esto es un proceso tan eficiente y la célula es una maquinaria supremamente eficiente, los va a poder corregir, ¿sí? Entonces, hay un tipo de enzima que es el ADN polimerasa que puede reconocer cuando un nucleótido está mal emparejado y puede, ya sea durante el proceso de la copia, durante la formación de la cadena, puede ir como si fuera el coordinador, va y está mirando lo que están haciendo las otras ADN polimerasa y si encuentra un error, de una vez lo corrige y lo cambia. Pero puede ocurrir también que se le pasó y el error quedó. ¿Sí? Por ejemplo, acá a la derecha de esta figura. Terminaron de construir las hebras de ADN de copiarse, pero me quedó un error. Igual esto tiene es tan controlado que va a tener, digamos, otra vez el ADN polimerasa que ir y mirar que todo haya quedado bien. En este caso, cuando el error ya quedó, ya se selló lo que está antes y después de ese error, lo que se va a hacer es que se va a quitar ese nucleótido que quedó mal emparejado, pero también se eliminan nucleótidos adyacentes. Es como si yo agarrara y quito ese fragmento. Y luego lo reemplazo nuevamente por el ADN y vuelvo y cierro las brechas con la enzima ligasa que hayan quedado. ¿Sí? Entonces, yo puedo, a medida que se va formando las hebras de ADN, se pueden ir corrigiendo, pero ocurre que a veces se pasa ese error, se formó todo el ADN, pero hay igual un proceso de control de que todo haya quedado bien, incluso después de que se dio toda la copia, y ahí es donde vuelve y juega el ADN polimerasa, quita todo el fragmento, quita el nucleótido con nucleótidos adyacentes, lo reemplaza y se vuelve a unir por la ligasa. Y hasta acá sería todo el proceso de replicación. Después, sabemos que el ADN puede sufrir otro proceso que es el proceso de transcripción. ¿Y cuál es el objetivo de la transcripción? ¿Y de qué molécula a qué molécula ocurre? ¿Cómo? Sintetizar el ARN, profe. Sí, formar el ARN, pero ¿cuál es en realidad su objetivo? ¿Copiar qué? Ya lo dije. El ADN. Pero cualquier, o sea, ¿yo copio todo el ADN o qué copio? En el proceso de transcripción. ¿Se copia todo el ADN o qué hago? Las secuencias de ADN son copiados a ARN. ¿Pero qué tipo de secuencias? ¿Qué fragmentos? ¿Cómo se llaman? Una secuencia de un gen, ¿no? Exacto, un gen.
¿sí? Entonces, en la transcripción, lo que se va a hacer es copiar una secuencia de X gen en determinado momento y va a ser copiado a molécula de ARN, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en la transcripción yo paso de tener ADN a ARN. ¿Y qué enzima actúa en este proceso? La ARN polimerasa. Ahí sí es la polimerasa, que desenreda la ARN polimerasa. No la vayan a confundir con ADN de la replicación. Acá es ARN polimerasa. Y entonces ella también actúa de 5 a 3. Y fíjense acá que se menciona que yo tengo en el ADN lo que es una hebra codificante y una hebra molde. ¿Qué viene a ser la hebra molde? La hebra donde ¿qué? La molde es donde está la secuencia, o sea, la molde es donde está la secuencia que se va a copiar. Exacto. La molde es donde está la secuencia que se va a copiar. Y fíjense que aquí yo tengo mi hebra codificante. Si algo, vuelvan a ver el video de este tema porque tengo la diapositiva, creo que se los expliqué mejor, y es que esta es la molde, que es complementaria a esta, que va a tener una secuencia. Si yo copio sobre la hebra molde, mi ARN, la secuencia de mi ARN va a quedar idéntica, solo casi idéntica mejor a la cadena codificante, solo que las timinas son reemplazadas por uracilo. Pero si aquí queda una guanina, esta va a tener una guanina también. Si aquí hay una citosina, aquí va a tener una guanina, y si aquí tengo una adenina, acá lo que va a tener es un uracilo, pero va a quedar casi idéntica a lo que es la cadena codificante. ¿Y qué maquinaria proteica entonces está implicada en este proceso de transcripción? Ya dijimos que la ARN polimerasa. ¿Qué más? Las helicasas también. Habían unos que son muy importantes para reconocer ARN mensajero. Estamos hablando como de la maquinaria proteica o enzimática que actúa. Ah, ya. Factores de transcripción. Muy bien, entonces hay unos factores de transcripción que no quise profundizarles mucho porque ya de por sí hay muchas enzimas en estos procesos, pero hay varios tipos, ¿sí? Y en la presentación anterior decíamos que ellos tienen una función en células eucariotas muy importante. Los factores de transcripción, ¿qué reconocen y qué hacen? Si alguien ya se leyó la publicación de ayer, más o menos puede contestarme. Si no, de lo que se mencionó en las clases, ¿qué función tienen? Ellos tienen como la función de encender, entre comillas, o apagar los procesos de transcripción. Entonces, pues si no hay un gen que no se quiere copiar, pues entonces ellos lo inhiben y ese fragmento no realiza la transcripción. Muy bien. Dentro de los factores de transcripción yo tengo activadores o represores y tengo también factores que son de reconocimiento de sitios de inicio, ¿sí? Y tienen una función muy importante, es que de alguna manera sirven para que el ARN polimerasa pueda empezar a trabajar. Es como si ellos pudieran activar ese ARN y decirle, listo, tiene permiso para que empiece a transcribir. Ahí serían activadores. O simplemente bloquean el lugar de inicio de la transcripción y no permiten que se active. Ahí serían represores. Pero hay otros que se llaman como factores de transcripción basales, que son los que, digamos, se unen a la ARN polimerasa para que ésta pueda comenzar a trabajar.
Ahora, ¿qué secuencia es reconocida o qué fragmentito, cómo se llama ese fragmento que es reconocido por estos factores de transcripción y donde va a iniciar el ARN polimerasa? Hay uno que llama promotor, ¿no, profe? Promotor, Exacto. profe. Los promotores, muy bien. Entonces, los promotores son esas secuencias de inicio, por decirlo de algún modo, donde va a comenzar el proceso de transcripción. Entonces, los factores de transcripción reconocen el promotor de un gen, se van a adherir y ahí van a activar el ARN polimerasa para que empiece el proceso de transcripción. En células eucariotas, en general, en células eucariotas y procariotas, los promotores están al inicio de los genes, ¿sí? Siempre está el promotor al inicio de los genes. Y en células procariotas hay una secuencia en esos promotores que se conocen como caja tata, ¿sí? No es que todos los promotores de todos los genes tengan la caja tata, pero la mayoría de ellos lo tienen. Y fíjense que se llama tata porque está compuesta de lo que es timina y adeninas. ¿Cuántos enlaces tenían estos dos nucleótidos cuando se unían? La adenina y la timina se unían por medio de ¿cuántos enlaces? De dos. De dos, muy bien. ¿Qué es más fácil romper? ¿Un enlace doble o un enlace triple? El doble, ¿sí? Entonces, estos fragmentos de la secuencia del promotor se conocen como caja tata, tienen como una seguidilla de adeninas y timinas, y lo que dice la literatura es que estas secuencias de adeninas y timinas permite que la hebra se pueda abrir por acción de la polimerasa. Es mucho más fácil para ella romper estos lugares donde tengo adenina timina, que tienen menos enlaces entre sí, o menos puentes de hidrógeno entre sí, que romper, digamos, lugares donde tenga mucha guanina con citosina. Entonces, los promotores, fíjense acá, reconocen los factores de transcripción reconocen los promotores, permite que la ARN polimerasa se active y el ARN polimerasa 2 en este proceso se une a esos factores de transcripción y abre las cadenas de ADN para empezar la copia de ese gen en particular. Cuando ya está unido y ya empieza a trabajar el ARN polimerasa, pasamos a lo que es la etapa de elongación. ¿Y qué ocurre acá? Es sencillo. Entonces, fíjense, iniciación, tengo el promotor, bueno, acá no está en este gráfico, pero los factores de transcripción se unen la polimerasa, se abre la hebra y en lo que es la etapa de elongación, pues empieza a copiar ese fragmento de ese gen, ¿sí? El ARN polimerasa va a ir copiando los fragmentos o los complementarios de ese gen. Y luego sigue la etapa de terminación. ¿Y qué ocurre en esta etapa? Ahí hay unas secuencias que se llaman terminadores, que pues indican que Ahí el se ciclo ha terminado. Muy se bien. libera, sí. ¿Cómo? Que dice que una vez transcritas estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado del ARN polimerasa. Muy bien, entonces hay unas secuencias, fíjense en la figura, que se conocen como terminadores, ¿sí? Entonces, cuando el ARN polimerasa reconoce estas secuencias, está leyendo el gen y reconoce estas secuencias, ella lo que hace es parar de copiar y liberar el ARN. Ahora, al final de este proceso de transcripción, pensando en lo que son células eucariotas, ¿qué molécula obtengo?
El pre-ARN mensajero, bueno, M dice. Muy bien, el pre-ARN mensajero. Simplemente para recordar, ¿dónde llevó a cabo este proceso? ¿En el núcleo o en el citoplasma? ¿Dónde estamos ubicados en el proceso de transcripción? En el núcleo. Muy bien, en el núcleo. Estamos copiando el ADN que está en el núcleo, ¿sí? Ahora, ya la compañera nos indicó que acá terminamos con un pre-ARN mensajero. Pero sabemos que ese ARN mensajero tiene que madurar. Y para que madure, ¿qué cambios debe sufrir? ¿Y por qué es importante este proceso de maduración? Bueno, dice que primero al extremo 5' se añade un nucleótido especial que se llaman caperuzas y sirven Ajá. para que la subunidad pequeña del ribosoma la reconozca. Muy bien. ¿Qué más? Después dice que en el extremo 3 se añade una cadena de unos 200 residuos ¿de qué? No me acuerdo. ¿Qué le ayuda a la compañera? ¿Qué se añade en el extremo 3'? Se añaden unos residuos de adenina, ¿sí? Por eso se llama cola poli A. ¿Y luego qué ocurre? Y ahí se da la estabilidad del ARNM en el citoplasma. Muy bien, entonces, como dijo la compañera, entonces, a ambos extremos del pre-ARN mensajero se va a agregar en el extremo 5' lo que es la caperuza, y como ella lo dijo, va a ayudar para el reconocimiento de esta molécula en los ribosomas, y en el extremo 3' se agrega la cola poli A, que son aproximadamente unos 200 residuos de adenina, ¿sí? Estos sirven para darle estabilidad a esta molécula. Recuerden que ya tiene que salir del núcleo al citoplasma donde están los ribosomas. Y además se dice que la cola poli A le da estabilidad y protección a esa molécula de ARN mensajero cuando sale al citoplasma. Cuando él sale, van a haber un montón de exonucleasas o enzimas que van a querer degradarlo, cortarlo, volverlo pedacitos. Y resulta que al tener esta cola poli A, estas enzimas que los van a querer, digamos, dañar, se van a dirigir a donde hayan muchas adeninas. Entonces, digamos que de esa manera evita que mientras está en el citoplasma y se encuentra con los ribosomas, sea degradado. Por eso es que tiene que, digamos, experimentar estos cambios. Pero también hay otro cambio que tiene que sufrir este ARN mensajero. ¿Y cuál es? Además de la cola poli A y la caperuza, ¿qué más le ocurre? Que deben ser eliminados. ¿Qué cosa? Las secuencias codificantes y no codificantes. Muy bien. ¿Y cuáles se eliminan? Los exones e intrones. Sí. Entonces, fíjense acá, fíjense en esta figurita. Ya tengo mi pre-ARN mensajero, se le agregó la caperuza en el extremo 5' y su cola poli A en el extremo 3'. Después, yo tengo que retirar algunas secuencias de intrones, que son las no codificantes. ¿Y cómo se llama este proceso? En el que yo dejo mi molécula, de ARN solo con exones. Muy bien, splicing o, si lo queremos decir en español, empalme.
Pero ¿será que en este proceso yo solo quito intrones únicamente? Siempre se quitan únicamente intrones. No hay exones también. Hay exones que se pueden quitar muy bien dependiendo de la proteína que se esté necesitando en ese momento, ¿sí? Que era lo que les mostraba en esta figura. Tengo una ARN que tiene 5 exones y sus intrones, y este proceso de corte de intrones y exones puede ser variado, puede ser alternativo. Puede ser que este ARN mensajero se quede con todos los exones y me dé la proteína A, por ejemplo, o se quede solo con 4 de 5 exones y me dé la proteína B. Y esto lo que permite es obtener a partir de un mismo transcrito distintas formas del ARN mensajero. A esas formas se les conoce como isoformas de ARN mensajero. Y cada una de estas isoformas del ARN mensajero van a tener una función en particular. La proteína A puede, no sé, servir para membrana y esta proteína A puede servir para transporte. Pero fíjense en la diversidad de procesos que se pueden incluso obtener de un único pre-ARN mensajero. Ahora, de esta manera, cuando ya se agregó la caperuza, la cola polía y ya se hizo el corte de intrones, ya se hizo el empalme de exones, me quedó solo mi molécula con exones, ahí yo ya tengo el ARN mensajero que está listo para salir del núcleo y dirigirse a los ribosomas. Entonces, acá termina todo lo que es el proceso de transcripción. Y después, ese ARN mensajero tiene una función, ¿sí? un objetivo, y su objetivo es volverse proteína. Entonces, a eso es lo que llamamos el proceso de traducción. No es que yo agarro mi ADN y lo vuelvo proteína, no. Es ADN, ARN y es el ARN mensajero lo que se va a traducir a proteína. ¿Y dónde ocurre este proceso? En los ribosomas, profe. En los ribosomas que está en el citoplasma. En el citoplasma. Ajá. Ahora, ¿qué maquinaria interviene en el proceso de traducción? Y esto ya lo pregunté, pero volvámoslo a responder. ¿Y qué función cumple cada uno? El ARN ribosómico. El ADN ribosómico. ¿Pero es el ARN ribosómico o qué? ¿Con qué? Con los ARN de transferencia. ¿Alguien puede complementarle algo más lo que dijo el compañero? ¿Cómo lo Y dijo? también el ARN mensajero. Entonces, ojo acá. La maquinaria que interviene no es solo el ARN ribosómico, es el ARN ribosómico que está unido a proteínas ribosómicas que forman los ribosomas. Y tengo mi ARN de transferencia que ya dijimos que es el encargado de leer la secuencia del ARN mensajero y traducirla a aminoácidos. Si yo les pregunto a ustedes ¿qué es el código genético? ¿Qué me dirían? ¿O a qué se le llama código genético? A los codones, ¿no, profe? Que son los mismos nucleótidos. Ajá. ¿Alguien tiene algo más para decir? Es como la base, o sea, como en donde están las secuencias de ARN para construir cierta proteína. Sí, lo que ustedes acaban de decir es cierto. El código genético es un conjunto como de reglas o nucleótidos que definen una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos como codones. Son tripletes, y un codón que son tripletes de nucleótidos. Entonces, este es mi ARN mensajero, y este triplete de nucleótidos me va a formar un codón, un codón, un codón, un codón, que
va a ser o va a tener la información específica para un aminoácido específico, ¿sí? Entonces, ¿cuántos codones hay? ...61, pero también están los de stop. Los de terminación. Entonces, en total hay 64. Sino que de esos 64, 3 son codones de terminación, que son estos rojos que vemos en la tabla, ¿sí? Y tenemos un codón súper importante, que es la metionina, que es el codón ¿de qué? De inicio. Muy bien, de inicio, ¿sí? Entonces, a ver, alguien me está escribiendo por acá, pero no sé si es que alguien no se puede conectar. Ah, profe, si a Andrés no le sirve el teclado, pero él va respondiendo ahí por el chat. Ay, no me sale el chat. Pues sí me sale el chat, pero Andrés, Eli Casas. Ah, bueno, lo siento. Pero como tengo abierta la diapositiva, no puedo estar mirando el chat. Pero listo, lo tengo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa durante el proceso de traducción? ¿Qué ocurre durante la etapa de inicio? ¿Cómo se hace inicio? El ARN se une con el ribosoma y con el de transferencia o sea, se unen los tres. Sí, para que se pueda iniciar la traducción. Muy bien. ¿Alguien quiere complementarle algo a la compañera? No, estamos claros, profe. ¿Cómo? Nada. Bueno, ojo acá. Primero, ya sabíamos que teníamos el ARN mensajero, tiene una caperuza, ¿sí? Entonces, esta caperuza es la que es reconocida por la subunidad menor del ribosoma. Entonces, primero fíjense que acá tengo la subunidad menor del ribosoma. Entonces, esta reconoce esa caperuza del ARN mensajero y esta subunidad menor se va a mover sobre esta ARN mensajero hasta encontrar el codón de inicio. Una vez encuentra el codón de inicio, viene el ARN de transferencia que tiene la metionina, el aminoácido metionina, y cuando esto ocurre, ya se une posteriormente la subunidad mayor del ribosoma, perdón. Y ahora fíjense que yo tengo sitio E, tengo sitio P y tengo sitio A en lo que es la subunidad menor del ribosoma. ¿Qué es cada uno de estos sitios? ¿Para qué? El sitio A es el que recibe el ARN de transferencia. Muy bien. El P es el que se une al aminoácido y el E es en donde se deja el aminoácido. Entonces, fíjense, en A ingresa el primer ARN de transferencia, ¿sí? Ya lo leyó, el ribosoma se va a seguir moviendo, este ARN de transferencia va a pasar al sitio P y se va a agregar el siguiente ARN de transferencia, que trae otro aminoácido. Y a medida que este se mueve, entonces este que está en el sitio A va a pasar al P. Y el que estaba en el P, ¿qué va a hacer? Va a dejarle su aminoácido, lo va a unir al aminoácido del siguiente ARN de transferencia por medio de un enlace peptídico. Recordemos que los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, por eso es que viene el nombre de sitio P.
Aquí se realiza el enlace peptídico entre los aminoácidos que van entrando al ribosoma. Luego va a pasar al sitio E, que es un sitio donde se va a dar la liberación de ese ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, se reconoce el codón de inicio, el ARN sigue moviéndose, este ARN de transferencia pasa al sitio P. Bueno, al reconocer el codón de inicio se agrega la subunidad mayor del ribosoma. Queda libre el sitio A porque se está moviendo el ribosoma, los ribosomas, y llega el otro ARN de transferencia. Una vez llega acá, este aminoácido va a formar un enlace peptídico con el aminoácido siguiente, pasa al sitio E, donde posteriormente va a ser liberado. Y eso es lo que va ocurriendo a medida que el ribosoma se mueve por el ARN mensajero. Entonces, en base a lo que les acabo de decir, ¿quién me puede explicar esta figurita? Estamos acá. Que se conoce como la etapa de elongación. ¿Quién se anima? Es prácticamente lo que les acabo de mencionar. Sí, o sea, pues ahí se muestra, o sea, como la secuencia de que llega el A y entonces luego en el P se une a lo de la cadena peptídica y entonces después es liberado. Exacto, simplemente eso. Sí, a medida que se va leyendo el ARN mensajero, pues se va a ir alargando la cadena de aminoácidos que va a formar la proteína. Ahora, ¿cuándo termina el proceso? ¿Cuándo termina, profe? Ajá. Recuerden en la tabla de codones. Yo tenía codones. Cuando se libera el aminoácido. Sí, pero ¿cómo sé cuándo liberarlo? Cuando se, no sé cómo explicarlo, pero bueno, cuando llega el codón de terminación. Muy bien, es así. Aquí hay una secuencia que va a dar para un codón de terminación, así que eso ya me está indicando que ya paramos. Son codones de terminación, también se conocen como codones stop, como listo hasta acá. Y cuando estos codones aparecen, ya el polipéptido que se acaba de formar, que es lo que está acá, es liberado, ¿sí? ¿Les queda claro el proceso de traducción? Sí, señora. Ahora, para algunas proteínas, puede que este proceso termine acá, como puede que no. Recordemos que depende del tipo de proteína. Si va a ser parte de, digamos, algunos organelos membranosos, va a tener que sufrir un proceso. Lo mismo ocurre si esta proteína va a ser una proteína que va a desempeñar alguna función por fuera de la célula. Entonces, si es así, por ejemplo, tiene que ir al retículo endoplasmático para posteriormente llegar al aparato de Golgi, que acuérdense que ¿qué es el aparato de Golgi? Es el que me distribuye, como que el que dice, usted va para tal lado, usted va para tal otro. Entonces, si soy una proteína que tengo que ir fuera de la célula, voy a entrar al retículo endoplasmático, voy a seguir al aparato de Golgi, donde él me va
a distribuir, ya sean vesículas que voy a salir al exterior a llevar otra función. O hay proteínas que simplemente van a tener que cumplir una función dentro de la célula en el citoplasma y estas, por lo general, este tipo de proteínas son traducidas en los ribosomas que están en el citoplasma. Recordemos que tenemos ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso o que tenemos libres, entre comillas, en el citoplasma, ¿sí? Entonces hay proteínas que van a ser sintetizadas o ARN mensajeros que van a ser sintetizados por esas proteínas en el citoplasma, que por lo general son proteínas que se van a quedar dentro de la célula, o tengo otras proteínas que van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático, que van a cumplir una función específica. Ahora, de esto, pues lo vimos ayer, que está lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular y que es en ese orden que lo acabamos de ver, ¿sí? El ADN puede replicarse y puede también sufrir el proceso de transcripción en el que un gen se copia a ARN mensajero y solo a partir del ARN mensajero se va a realizar el proceso de traducción y se van a obtener proteínas. Pero ayer vimos que ese conocido flujo de información dentro del dogma central de la biología, pues con el avance tecnológico se ha podido determinar que tiene algunos procesos adicionales que no habían sido considerados antes, como son que yo a partir de una molécula de ARN, por una enzima determinada que se llama retotranscriptasa, se puede obtener moléculas de ADN, ¿sí? Puede ir al inverso de lo que se conoció. O que hay incluso ARNs que pueden autorreplicarse y autoprocesarse sin necesidad de enzimas. Muy loco. O que voy a tener genes que no van a llegar hasta proteínas, sino que simplemente van a sufrir un proceso de transcripción hasta obtener ARNs. Entonces, prácticamente esto es todo lo que ocurre o todas las posibilidades que pueden ocurrir en los procesos moleculares, que son procesos que constantemente se están desarrollando en las células para poder cumplir con todas sus funciones. ¿Alguna duda? No, profe. Ayer hablábamos un poquito de lo que era el VIH y el SIDA. No tuve el tiempo que quería para leer. Yo quiero hacerles una presentación de virus. Voy a tratar de... Eso sería como más... No es que esté incluido dentro de lo que son nuestras unidades, pero me parece interesante el tema. Y ahorita con lo del coronavirus estaría bueno poder dar una clase de eso y que puedan ver que gracias a esto que acabamos de ver, ustedes ya pueden entender todo lo que está pasando, digamos, en este momento a nivel del virus y cómo se está haciendo para poderlo identificar. Voy a tratar de hacer la presentación para cuando volvamos de la semana de receso. Pero lo que les quería aclarar de ayer lo del virus es que me preguntaban que si el VIH era lo mismo que el SIDA y alguien hizo un comentario de que usted puede tener VIH y no SIDA, y si no tiene SIDA, pues no contagia. No, o no sé si entendí mal. Pero una vez que tienes VIH, quiere decir que tiene el virus en tus células, ¿sí? Recordemos que el VIH es un retrovirus que puede pasar de ARN a ADN, y que ese ADN, por la acción de una enzima que se llama integrasa, se va a integrar en el ADN del huésped, ¿sí? En este caso se integra en el ADN de unas células que hacen parte del sistema inmune, son los linfocitos T. Entonces, todos los linfocitos T de esa persona ya van a estar con el ADN del virus. Una vez que tienes el virus en tu cuerpo, que ya está incluido dentro de tu ADN, no importa si tienes SIDA, porque el SIDA es la manifestación de la enfermedad. Y el SIDA se da años posteriores de estar infectado, cuando ya tu sistema inmune está tan contaminado del virus que no puede hacerle frente a las enfermedades que constantemente un cuerpo sano está enfrentando. Nosotros, gracias a nuestro sistema inmune, no estamos enfermos, pero constantemente están entrando
parásitos, virus, bacterias a nuestro organismo. Pero como tenemos un buen sistema inmune, ni cuenta nos damos. Las personas que tienen VIH tienen las células, algunas células de su sistema inmune infectadas que están, en vez de estar trabajando normal, están trabajando para el virus. Entonces, todos sus procesos naturales, sus proteínas que generaban naturalmente, las están dejando de producir para producir las del virus, entonces no funcionan bien. Y a medida que pasan los años, pues son mucho más células las que tienes infectadas. Y ahí es cuando la persona, su sistema inmune se suprime y pasa a estar enfermo, que es cuando ya se dice que tiene SIDA, cuando manifiesta la enfermedad. Pero no quiere decir que no puede infectar a otra persona. Él ya tiene el virus en su ADN, así que puede contaminar a alguien más. Es como lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Podemos tenerlo y ni siquiera saberlo y podemos contaminar a alguien más. Mucha gente con VIH ni sabe que tiene VIH porque puede tardar 5 años en dar alguna manifestación, en tener alguna enfermedad que lo relacione con VIH y ahí recién se da cuenta que está infectado. Pero puede, siendo portador, infectar a muchas personas. Eso es muy importante cuando lo comprobamos. Gracias, profe. Bueno, si alguien tiene entonces alguna duda, pues entonces podemos aprovechar. Pero creo que el resumen, siento que están entendiendo, que entendieron todo. Como les dije, tengo un problemita con una cosa del foro que no he podido terminar el taller. El taller, la idea es que lo hagan en esta semana. Sería para... ¿El taller que usted dejó ayer, profe? No, tenemos este taller de ayer, ¿sí? Y ese taller tienen hasta, yo les estoy dando 2 días para hacer los talleres, entonces tendrían hasta mañana. El taller de ayer, ¿cierto? El taller de ayer, sí, sería hasta mañana. Pero les voy a dejar un taller que va a ser de preguntas múltiples, va a tener como 1 o 2 preguntas así como para contestar, que va a ser individual, porque es un taller que les quiero dar de repaso. Entonces va a tener preguntas de la unidad 1 y preguntas de la unidad 2. Pero es como para que cuando lo contesten, como que digan, ay, no entiendo tal cosa, o ve, mira que estudié muy bien y la estoy capaz de contestarla todas. Y ese taller hoy es primero. Los que sean muy pilas y buena gentes y muy amables pueden enviarlo el sábado 11. Así yo tengo tiempo el fin de semana de mirarlo y lo podemos discutir esa semana. Pero como yo sé que es fin de semana, sería para el lunes 13. Yo les voy a poner una noticia en el campus aclarando eso. ¿Profe, usted comparte el link del taller ahorita o...? Me falta organizar una cosita del fórum, pero de aquí al mediodía lo tendrían. Vale, profe. Profe, ¿ese es el taller que íbamos a hacer antes del parcial? ¿Cómo? ¿Que ese es el taller que íbamos a hacer antes del parcial? Sí. Profe, ¿y el parcial de nosotros? No sé. No sé, porque la universidad pues dice que no se puede realizar ninguna actividad evaluativa cuantitativa como tal. Entonces, el lunes, tuvimos el lunes, una reunión todos los profes y pues eso se está hablando porque digamos que nosotros como docentes necesitamos asegurarnos que ustedes están aprendiendo, porque si no, pues no tiene sentido. Entonces está mirando la posibilidad de encontrar una manera en la que podamos evaluar que ustedes en realidad están aprendiendo, pero también teniendo en cuenta que muchos de ustedes no tienen un buen internet o están en veredas o en lugares donde la señal es muy mala. Entonces digamos que no, por ejemplo,
algunos de sus compañeros me han escrito que no pueden ver las presentaciones de la clase. ¿Sí? Entonces, con esas personas hay que hacer un plan diferente a los que pueden estar presenciales durante los horarios de clase. Digamos que sería injusto que se quedara con malas notas cuando en realidad vive en lugares muy apartados y no tiene cómo conectarse. Entonces, para evitar, digamos, esas injusticias, entonces el programa está tratando de mirar cuál sería la solución. Y entonces los profesores seguimos también un poquito quietos en ese sentido. Yo les paso este taller porque digamos que es una manera que me va a permitir a mí ver qué les quedó faltando de la primera unidad para reforzar, que no entendieron, que sí entendieron. Y bueno, de esta unidad también como un repaso de que sí entendieron lo que vimos. Les voy a subir también las notas de la primera unidad. No se las quería subir porque me van a empezar a preguntar, pero entonces eso, ¿a qué porcentaje corresponde? No sé qué. En este punto en el que estamos todos ya no sé, porque la evaluación tenía un porcentaje. Pero ya puede que eso cambie. Entonces, digamos que estamos un poquito así como esperando y a medida que vayan avanzando las semanas, pues se van a ir resolviendo cosas. Pero por ahora hay muchos interrogantes para ustedes como estudiantes y también para nosotros como profesores. Profe, igual para el 8, ahorita el 8 de abril va a haber el adelanto del trabajo del proyecto. Entonces, como es semana de receso, tienen hasta el lunes. O sea, yo les había pedido para el 8, sería para el lunes 3. De antier en 15, sí. Para el lunes 13. Ah, vale, profe. Para el mismo día del taller. Para el mismo día del taller, exacto. Entonces, al mediodía les subo el foro, el cuestionario, es individual, y en el campus les dejo una noticia con estas fechas. Taller tal día, cuestionario tal día, para dejarlo claro. Profe, nosotros ya resolvimos el taller de ayer. ¿Lo enviaron? Sí, ya. Ah, bueno, listo, genial. Solo Así pasa. ¿Cierto? ¿Cómo? Nos quedaría nada más el taller que usted pone hoy, ¿cierto? Sí. Ah, vale. Es individual. Sí, señora. Profe, el resumen del proyecto final, lo del 8 de abril, ¿toca enviárselo a su correo? Sí, sería el correo. Por favor, pongan los integrantes del grupo dentro del documento de Word o como me lo manden, porque es que algunos me lo escriben en el correo y yo descargo el documento y me tengo que poner a copiar los nombres porque yo guardo el documento en una carpeta y cuando tengo tiempo voy y los califico, los reviso. Entonces pongan los nombres con los códigos en el documento. Pónganle título al documento, ¿sí? Pongan proyecto, resumen, proyecto final y le ponen la fecha. Porque, ojo, tengo 80 estudiantes, así que si todos le ponen taller, es un dolor de cabeza. Y los nombres.